¿Estamos? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias a los que están también de manera online. Eh, para los que vinieron por primera vez, ahora les voy a pedir que se presenten, así de paso nos conocemos un poquito y el resto los conoce. La idea de este curso, que ya está por su tercer año, es generar una oportunidad para que estos poco más de 15 años de experiencia política acumulada que llevo con sus aciertos y desaciertos, que han sido varios, podamos ponerlos arriba de la mesa para compartirlos, más algo de formación vinculada al tema, para que aquellas personas que vengan por curiosidad o estén incursionando en política o tengan la intención de hacerlo, puedan tener un poco más de idea de qué se trata, en qué consiste, y sus luces y sus sombras. Este no es un curso, ni es un curso académico, en el sentido que no vamos a estar trabajando en el plano teórico de la abstracción, ni voy a estar trabajando exclusivamente con casuística. O sea, un poco la idea con esto es poder combinarles algo de la teoría, capaz con alguna referencia de algunos autores, con algo de práctica. Dicho esto, y antes de arrancar con el tema de hoy vamos a hablar fundamentalmente de lo que es seteo de agenda pública y con algún énfasis en la noción de disrupción. Me interesa aquellos que vienen por primera vez, cortito, breve, quiénes son, qué hacen de su vida, si tienen algún vínculo con la política o no, y qué los trajo acá, no mucho más. Este ya lo conocemos, así que vamos por ahí. Primera vez soy abogado, no más. Trabajé muchos años en el club jurídico. También haciendo matrícula recién de trabajo. Bien. Me dieron el título y ahora estoy tramitando. Pero realmente tengo mucho interés por la política, nunca tengo una participación activa. Muy destacado con los fenómenos sociales que nos pasan en Argentina. No sé si ustedes Juan acá. me convocó, así que por curiosidad estoy acá y bueno, con ganas de estar con ustedes. Muy bien, bienvenido. Acá, Mouso, presentate. ¿Yo? Hay un montón, pero aparte hay toda una generación de santoristas que ustedes no conocen, que el día que vengan ahí ganamos. De hecho, desde la época de Mouso no nos quedó casi ni uno. Pero bueno, hay explicaciones de eso. ¿Con quién trabajás, perdón? Bien. Muy bien. ¿Cómo te enteraste, Mauricio, del curso? Ah, estuviste haciendo de puntero. Puntero oficial del curso le vamos a dar acá. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Ningún problema. Donde puedas, siéntate. Sí, perfecto. Sos profe también. Bueno. Y es entusiasta. Pero aparte son las dos materias en las que me fue mal siempre en el primario. Así que es arte. Puede ser eso, puede ser eso. Hola, soy Jesús Juega, soy de Venezuela, de Caucaso mexicano, en el cual en mi país. Leopoldo. Sí. Y nada, te vi en el subte en la línea el otro día y por ahí vi que Me viste también en el sur de la vida y viniste acá. estaba como dando estas clases y nada, yo vi que era sobre política territorial y
con el tema de las organizaciones descentralizadas. Bien. Así que me interesa. Esta territorial, no. Ah, ok. Bueno, solamente para refrescar a los que llegaron recién, esta particularmente es de seteo de agenda, que tiene más que ver con cómo los problemas pasan a convertirse en problemas públicos y cómo se discute ante la opinión pública. Territorial lo vamos a tener un poco más adelante. Creo que la clase que vos viste de territorial era con Maximiliano Saunero. Esa es la tercera de otro año. Esto es como temporadas así del curso. Pero, bueno, gracias por venir, Jesús. ¿Quién más nuevo tenemos? Vos ya estuviste, vos, Santo. Presentate. Y bueno, ahora estoy trabajando con Robert en el trato, ahora para presentarme para este lado único, así que bueno, aprendiendo un poco de Bien, tenemos Flor. Muy bien. Y vos ya viniste. Así que ya estamos. ¿Querés presentarte igual ya que estamos? Mandale cumbia. Sí. Me llamo Matías, estoy en el CDC de abogacía, tengo 19 años, estoy acá porque estoy interesado y formar parte de algo, especialmente para el año que viene. Muy bien. Bueno, gracias a todos nuevamente por venir y por presentarse a los que vinieron por primera vez. La política tiene una complejidad que tiene que ver con los temas que discutimos, ¿no? Una de las tantas complejidades que tiene que ver con los temas que se discuten. Y hay un poco como pregunta para arrancar esta clase es, ¿de dónde salen los temas que conversamos? ¿De dónde creen que salen los temas que comentamos, que definimos como problemas? ¿Por qué hablamos de las cosas que hablamos? En términos de problemas públicos, ¿no? Voy un paso anterior. ¿Qué es un problema público? Voy un paso anterior. ¿Qué es un problema? Como sociedad definir qué hace falta o apoyamos. Está bien, eso podría ser más problema público. Pero voy un paso anterior, conceptual, abstracto, olvídense de la política. ¿Qué es un problema? Es algo que queremos resolver, pero hay algo que diferencia un problema de un hecho. Genera conflicto. No. Puede generar conflicto, por supuesto. ¿Qué tienen los problemas? Tienen solución. Si no, en el sentido estricto, no es un problema. Digo, es un dato, una constante, dada la realidad. Entonces, la primera cuestión es que para que exista un problema, aunque sea en términos ideales, teóricos o hasta místicos, digo, tiene que haber una solución posible. Y este no es un dato menor, porque la manera en la que definamos las cosas pueden hacer que o lo tomemos como problema, o sea, problematicemos una situación, o la demos como una situación dada. Y eso nos lleva a adoptar posturas distintas. Ahora, ¿qué es un problema público? Como bien mencionaban antes, es un problema que genera o despierta interés público. ¿Quiere decir esto que tiene que ser un problema de incidencia colectiva, es decir, que afecte a muchas personas? No necesariamente. ¿Por qué? Muy bien. Un caso práctico, digo, suele pasar con femicidios, asesinatos, casos de violencia, violación, digo, es un caso que en definitiva es un problema particular que de alguna manera queda revestido como causa y escala a convertirse en un problema colectivo. Al mismo tiempo, puede haber problemas colectivos que por el mero hecho de que incidan sobre muchas personas no necesariamente sean problematizados por ese colectivo. Y ahí podríamos tener 3 millones de ejemplos desde, no sé, la afectación del ruido en la ciudad de Buenos Aires, que probablemente esté por arriba de los umbrales de lo tolerable. Nadie está haciendo quilombo porque tengamos una ciudad ruidosa, digo, por poner un caso práctico. Ahora, ¿por qué hay algunos temas que nos
importan. Arranquemos primero en la dimensión personal. Porque hay algunos problemas que nos importan y otros problemas que no nos importan tanto. Porque hay algunos temas que nos inquietan y otros que no nos inquietan tanto. Está bien. Puede ser que nos afecten de manera indirecta o directa. Está bien. Pero recordarán, para aquellos que estudian ciencias sociales, que en su momento se había establecido una suerte de pirámide, a ver quién se acuerda quién era el autor, de necesidades donde se la jerarquizaba. ¿Qué? La pirámide de Maslow, que es una modelización de una suerte de orden de prelación entre necesidades que son más importantes que otras, y Maslow planteaba que las necesidades vitales son, o de subsistencia, son en principio más importantes que otras. Ahora, ahí pongo, por poner un caso, una pregunta arriba de la mesa. Está muy bien representado en un libro que les recomiendo mucho, les puede cagar un poco la cabeza, pero es un gran libro, que se llama El mito de Sísifo, de Albert Camus. Camus en ese libro problematiza el sentido de la vida y la figura del suicida, y plantea que la única persona que pudo determinar de manera clara el precio de la vida es el suicida, ya que pudo establecer que no valía la pena ser vivida, por ende pudo tasar el valor de la vida. Por eso lo hago de una manera simplificada, un libro bastante más largo que la burbuja que acabo de decir. Pero el punto es que para una persona que de pronto elige suicidarse como un acto libre de voluntad, parecería ser que esta lógica de la pirámide de Maslow queda desplazada, ya que habría algo en su esquema de necesidades que es mayor que su necesidad de subsistencia. Y esto nos lleva un poco a la discusión económica entre los clásicos, los neoclásicos y los marginalistas, que tiene que ver con el sentido del valor, ¿no? Están aquellos que creen que el valor está dado, que está dado por un orden natural, que está dado por cierto canon moral que define qué es más importante que qué, y la escuela marginalista, de la cual se derivan después los liberales, que entienden o entendemos que el valor es subjetivo. Digo que cada persona, por cuestiones culturales, por cuestiones ideológicas, por creencias, por sentimientos, por circunstancias, consideran, inclusive fluctuando la misma persona en el tiempo o hasta en el día, varían su orden de preferencia, su orden de prelación o sus valores. Y a la sociedad le pasa algo parecido. Digo, en las comunidades hay temas que hoy son importantes, mañana pasan a ser otros. Pasado estamos hablando de otra cosa. La diferencia quizás, en algún grado, entre lo que le pasa al individuo, que puede tener que ver más con sus influencias familiares, sus afectos, sus vínculos directos, cuando alejamos un poco la lupa y nos ponemos a pensar en sociedades, quienes aparecen como actores que pueden influir entre, llamémoslo de alguna manera, el ánimo social. Quienes inciden en el ánimo social, quienes inciden en la opinión pública. Bueno, los medios claramente son unos que inciden. De hecho, dentro de la ciencia política, toda la corriente que estudia el fenómeno de construcción de opinión pública, que es toda una rama de estudio que se llama de seteo de agenda o de agenda setting, que fue desarrollada a partir del estudio del mass media o de los medios de comunicación masivos, ponía claramente a los medios de comunicación como los actores centrales. Hoy, siglo XXI, los pondría como uno de los formadores de opinión, y hasta me animaría a decir, depende del segmento etario. Digo, un baby boomer no es lo mismo que un millennial, que no es lo mismo que un centennial, que no es lo mismo que generación X. Todos tienen patrones de consumo distintos, todos tienen, por llamarlo, canales de influencia distintos. Por ejemplo, digo, hoy un Santi Maratea probablemente te mueva más de lo que te pueda mover un Chiche Hellblum. Digo, en términos, ni hablaron a Lali. Digo, y eso nos plantea una serie de desafíos, pero voy a ir a la teoría clásica del agenda setting y después podemos volver un poco a la complejidad del siglo XXI. Las personas vemos las cosas, ¿no? Digo, con nuestra capacidad de percepción más o menos limitada, accedemos a los problemas, y más hoy por hoy con las redes sociales donde quizás tenemos más acceso a la información.
Entonces, la primera relación de las personas con la realidad está dada por la inmediatez. Por lo que perciben, y lo que le da su marco teórico, su formación, para entender o interpretar aquello que está viendo. Pero después tiene una relación mediata, o si se quiere, mediada con la realidad, que está dada por este universo de intérpretes, que son los políticos, son los medios, son los influencers, que son las distintas campanas de resonancia y resignificación que hay sueltas en la sociedad. El problema que de alguna manera empiezan a plantear aquellos que estudiaban el tema del seteo de agenda, es que los medios no son neutrales. Digo, esa fantasía que durante mucho tiempo se trató de vender, y de hecho recuerdo que cuando yo estudiaba en el secundario todavía me lo trataban de vender como una cosa casi axiomática, que es que el periodismo ¿cómo tenía que ser? Neutral, objetivo, independiente. Y con esa fantasía de que el periodismo era neutral, objetivo e independiente, lo que trataban de alguna manera de hacer era enmascarar, sin entrar en teorías conspirativas, pero digo, enmascarar que siempre hay sesgos, interpretaciones, ideología, intereses. Y de hecho, hoy estamos viviendo un momento de la política más que interesante, porque hace no demasiado tiempo la relación entre la política y la opinión pública estaba fuertemente intermediada por los medios de comunicación. Los medios de comunicación a su vez estaban fuertemente intermediados por grupos económicos y la política. En consecuencia, la política era una suerte de expresión del poder hegemónico en la mayoría de sus casos, que era una combinación mediático-empresarial. El surgimiento de las redes sociales, levanta acá, el surgimiento de las redes sociales abre un quiebre en esa relación que se había convertido en algo fuertemente mediado o intermediado, y permite la emergencia de comunidades autónomas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que cualquiera de nosotros, seamos un individuo, seamos un partido político, seamos una ONG o lo que fuera, tenemos la capacidad de ir generándonos nuestras propias audiencias, nuestro propio ámbito u órbita de influencia, construir una legitimidad propia y en muchos casos desautorizar o competirle de par a par a personas bendecidas por el establishment. ¿Quién se les ocurre una figura en Argentina que reúna estas características? Una persona que sea un emergente de una relación directa con los consumidores y que no esté de alguna manera promovido, intermediado o apalancado por el sistema de medios tradicionales. O por lo menos no intencionalmente promovido por los medios tradicionales. Milei es un claro caso. Otro caso es Trump. Digo, Trump, en ningún momento el establishment norteamericano dijo, che, vamos a hacer que Trump sea presidente. Más bien lo contrario. Reíámonos de Trump. Lo que no se dio cuenta es que en ese juego construyeron monstruos. Hay también como que lo más importante la parte de compañías que trabajan detrás de como las imágenes de íconos que pasan de influencia dentro de la sociedad. Ejemplo claro de lo que pasó con Trump y Cambridge Analytica, empresa que promovió tu imagen para... Bueno, ahí hiciste como un doble clic en una parte de más adelante de la charla, pero entramos ahí. Y es el desafío de última que teníamos con los medios de comunicación, es que no teníamos la posibilidad de segmentar los mensajes. Hoy nuestro celular tiene una cantidad de información brutal sobre nosotros mismos. En todo momento, cada vez que bajamos una aplicación, cada vez que creamos una cuenta nueva en una red social, lo que estamos haciendo en definitiva es brindando un montón de información que le va a permitir a un montón de empresas y a un montón de actores que van a invertir un montón de plata en tratar de generar el mensaje que llegue a nosotros de la manera más segmentada, mejor orientada, más persuasiva que nos permita, o que mejor dicho, que les permita
ingresar por debajo de nuestras capas de filtro. Y ese tema de experiencias cada vez más inmersivas, de alguna manera una tecnología que está diseñada a generarnos adicción. De hecho, en buena medida hay síndromes como es el FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es esa ansiedad que nos produce tener que estar chequeando cada N cantidad de minutos nuestro celular para ver si pasó algo, o el spike adrenalínico que nos genera la notificación en las distintas aplicaciones y demás, termina generando toda una serie de situaciones de dependencia que nos hace bajar un montón de capas de resistencia a la hora de consumir información y ver cosas. ¿Qué quiere decir esto? Y lo de Cambridge Analytica un poco lo ejemplifica. Es que cada vez menos estamos en condiciones de filtrar contemplativamente la información. Y a eso se le agregan algunos problemas. Las redes sociales, entre otras cosas, justamente para mantenernos enganchados, tienden a mostrarnos cosas que nos gustan. No, yo, si me gustan los culos, me muestra culos, si me gusta la comida, me muestra comida. Y en términos políticos pasa algo parecido. Las redes sociales, Twitter en eso súper claro, tiende a mostrarte cuentas que de alguna manera reflejan o reafirman tu punto de vista político. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que en lugar de uno verse expuesto a opiniones diversas, en lugar de uno verse de alguna manera confrontado con cosas que lo incomodan, y que en definitiva ese contraste con distintas perspectivas de la realidad es lo que a uno lo ayuda a forjar criterio, a nutrirse, a abrir un poco la cabeza, lo que termina viendo es una suerte de guetización virtual, donde cada uno de nosotros termina encerrado en paredes virtuales que reafirman los propios sesgos, la propia ideología, las propias preferencias. Y esto nos vuelve sumamente manipulables. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nos reafirmamos dentro de una misma lógica identitaria, lo que terminamos haciendo es cayendo, muchas veces sin saberlo, en lógicas tribales. Digo, en lógicas de tribus, donde empieza a haber influencers dentro de esas tribus, empiezan a haber ciertos parámetros discursivos más o menos compartidos, digo, en el universo liberal, mucha de la jerga más latoniana, por poner un caso práctico, pero digo, empezamos, palabra de autoridad, entonces de golpe tal o cual influencer veta a esto, dice que este es un hijo de puta, entonces este es un hijo de puta, y este tal cosa, y tal cosa, o de golpe este es un genio y es un genio, y en ese sentido se empiezan a armar comunidades con jerarquías que no tienen nada que ver con saber, que no tienen nada que ver con ningún tipo de prestigio, y lo que muchas veces termina pasando, y es quizás uno de los grandes desafíos del siglo XXI, que se rompieron las jerarquías. Digo, hasta hace 20 años, o 10 si se quiere, que alguien tuviera un doctorado, digo, si bien no es un factor, o un ISO 9000 de que no sea un boludo, digo, en general, el tipo que hizo un PhD sobre algo del tema sabe. Digo, y tiene sentido que su opinión no sea ponderada o no valga lo mismo que la de un X. Hoy vos agarras un físico nuclear con 3 doctorados y lo pones a Santi Maratea diciendo lo que acaba de decir el físico es un boludo, y es altamente probable que haya una gran cantidad de personas que digan que es un boludo. ¿Se entiende, no? El problema que estamos teniendo. Entonces, estamos en un momento histórico donde la discusión es súper compleja, porque este retorno al tribalismo lo que está haciendo es que en muchas discusiones importe, acá estoy teorizando, esto se me acaba de ocurrir ahora y así que lo voy a desarrollar con ustedes, importe más la necesidad de satisfacción de la comunidad que uno integra que el apego por la verdad. ¿Se entiende? Entonces,
que es propio de los fascismos, digo, y es propio de los regímenes autoritarios, donde no se cuestiona al líder, no se cuestiona a la idea fuerza, que acá puede estar personificado en una persona, o no, puede estar difuso en causas colectivas, como puede ser el feminismo, como puede ser la agenda verde. Digo, ¿dónde? De golpe, si uno es un feminista liberal, como puede ser mi caso, o si uno es un ambientalista liberal, como puede ser mi caso, está fuera del mainstream y en general sos censurable. Pero censurable hasta con violencia, digo, de anulación de la opinión. ¿Por qué? Porque se empiezan a constituir hegemonías que, a diferencia de antes, donde había quizás un medio o un aparato de medios que era capaz de construir esa hegemonía, hoy los fenómenos de construcción de hegemonía son mucho más descentralizados, o si se quiere, de nicho. Hoy ya no hay un medio que influya sobre toda la derecha o sobre todos los... Digo, Neustadt, por decir una figura histórica en Argentina, que era un periodista que en los 90 tuvo un auge importante, que era como, junto con Mariano Grondona, eran los dos grandes periodistas que un poco definían el sentido de la derecha y por dónde había que ir en términos de programas. Hoy, ¿quién define el sentido de la derecha en Argentina? ¿Quiénes son los constructores de sentido, por ejemplo, de la derecha en Argentina? Esta la sabe. ¿Quiénes construyen sentido? ¿Qué? Decir que la mayoría de las personas de derecha están orientadas a lo que diga o que frase. ¿Qué oración? Horacio es un zurdo. Pero por eso digo derecha. Digo, para la derecha. No, a eso me refiero con derecha. Porque muchas personas que creen que es de derecha, sí. En ese sentido. No se me ocurre, digo, dentro de lo que sería la derecha argentina, no lo veo Horacio dentro de... Lo cual no quiere decir que él no sea de centro-derecha, otra discusión, pero claramente no es una persona que hoy tenga alguna legitimidad como vocero de la derecha. No, a mí tampoco me parece que sea de derecha, solamente que pienso que muchas de, como las masas, creen que es de derecha, Puede ser. Están orientados a lo que cuando quieren saber qué está pasando o cuál es la realidad, se orientan a la opinión que tienen. Puede ser. Lecturas alternativas. Milei tiene bastante derecha. Pert, López Murphy, ¿qué más? Pichetto. Está bien, pero ahí me están hablando de políticos. Canosa, claramente. ¿Qué más? La Nación Más, indudablemente, Leuco. Viale, Feynman. Todos estos periodistas individualmente. ¿Quién más? Abandonemos periodismo. ¿Quién más? Radio Rivadavia, ¿querés? ¿Quién más? ¿Quién? ¿Y todos influyen sobre el mismo segmento? Bien, entonces ahí ya empezamos a tener un problema. Digo, no toda la derecha es lo mismo. Tenemos la derecha de la Nación Más, tenemos la derecha de Twittera, que lee la derecha diario y sin influencia. Está bien, digo, la derecha más latoniana, que ahora está peleada con la derecha mileísta. Digo, y esa es un poco la novedad de nuestros tiempos. Digo, fíjense cómo aún dentro de colectivos que uno podría tratar de dibujar, no hay uniformidad, no hay homogeneidad, sino que se fue convirtiendo, o estamos yendo cada vez más hacia una política de clústeres. De hecho, hay una particularidad de nuestro sistema político que, ¿cómo funciona el sistema electoral argentino? ¿Por qué está constituido? ¿Cómo se eligen los representantes? Muy bien, es una democracia, se vota. ¿Cómo se estructura la oferta electoral? Listas. Muy bien, primer problema que tenemos. En un mundo donde cada vez más estamos en condiciones de conocer más personas, cosa que antes, cuando teníamos los grandes medios de comunicación y el tiempo era limitado, era más difícil, vos no podías conocer 40 políticos. De hecho, hoy probablemente tampoco conozcamos 40 políticos.
Lo que es probable que pase es que haya un político que te represente más que otro. Pero que hacia adentro de una lista vos tengas una persona que te represente más que la primera. Tenemos una oferta electoral que por su diseño subrepresenta las preferencias de la sociedad. Y eso también nos termina generando problemas de distorsión de representatividad. Y nosotros en Republicanos Unidos, que es el partido que contribuyó a fundar, ensayamos con un sistema electoral que de hecho usamos ahora en la última elección interna que tuvimos, que era, combinamos el sistema de listas con el sistema de voto único transferible, que lo que permitía es que los afiliados eligieran por preferencia. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos de cuenta que hacemos dos listas, una que está Kaufman y una que estoy yo. Si vos decís, che, confío más en Yamil, el equipo de Yamil, el equipo de Kaufman, voto la lista. Pero después capaz pasa que decís, che, no, Yamil me parece un pelotudo, pero Facundo me parece un capo. Entonces no lo voto a Yamil, y voto al segundo, o voto al quinto, o me armo mi propia lista. De hecho, che, Kaufman también me parece bueno. Facundo, Kaufman, digo, y vas armando tu propia lista. Este tipo de sistemas lo que nos van permitiendo es tener políticos que a la hora de ir a la discusión pública sean genuinamente más representativos. O sea, hoy la política y el sistema electoral argentino está generando distorsiones democráticas. Los candidatos que resultan electos por los sistemas electorales, tanto partidarios como institucionales del país, terminan arrojando en muchos casos candidatos que no son representativos, o que quizás es representativo el primero. Pero ¿quién conoce al segundo, al tercero, al cuarto? Digo, y hay lugares que meten 20, 30 muñecos, y mucho más también, sin que tengan ni idea de lo que hay adentro. Y eso nos lleva a otro problema de la conversación política, que tiene que ver con el accountability, que tiene que ver con la rendición de cuentas. Si yo no sé quién es mi representante, si yo no sé quién se supone que me representa, ¿a quién voy a putear por la calle? ¿A quién le voy a ir a reclamar? Digo, por eso varios sistemas electorales buscan desdoblamientos de elecciones, para que no sea la elección nacional con la elección provincial, con la elección municipal. Y después tenés sistemas electorales como el norteamericano, que armó, a mi entender, un buen sistema representativo, que, esta es un poco más difícil, a ver quién la sabe, cómo se eligen los diputados y senadores en Estados Unidos. ¿Por qué sistema? Circunscripciones o distritos uninominales. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de decir, che, Estados Unidos es un distrito único, entonces elegimos a los mismos candidatos en todos los estados o en todas las provincias, lo que dice es, che, cada uno representa a una porción. Entonces, un candidato por porción. Cada quien se atrompada lo de esta sección, cada quien se atrompada lo de esta sección, y cada sección elige a uno, a un muñeco. Eso lo que te permite, en más o en menos, es que haya un gran nivel de compromiso entre el diputado y su base electoral. Hoy los diputados, hoy los senadores, representan más que a las provincias a los partidos que los pusieron. Y la verdad es que hoy la política argentina está cooptada por los partidos políticos. Con el agravante que la mayoría de los partidos políticos no son democráticos. Entonces, si tenemos un sistema electoral que por distorsiones refuerza a los partidos políticos, y a su vez partidos políticos que no son democráticos, si bien la evolución de los medios de comunicación masivos, o mejor dicho, el surgimiento de las redes sociales, democratizó el acceso a la información y democratizó el acceso a la formulación de conversaciones y la creación de legitimidad, tenemos un problema en que eso no necesariamente se traduce en una mayor representatividad política, porque el sistema político, hace rato está roto, pero digo, no logró absorber o no tiene un sistema que sea permeable a los cambios en los patrones de consumo que permiten que hoy tengas quizás 20 personas con pequeñas legitimidades. Digo, ¿y qué es probable? Que capaz vos consigas 20.000 votos, vos consigas 20.000 votos, y que cada uno individualmente sea mucho más representativo que una lista que saca 150.000 votos. ¿Por qué? Y porque vos capaz tenés una agenda animalista. Y que al resto de nosotros nos chupa un huevo la agenda animalista.
Pero vos vas y decís, che, a mí la verdad, la ballena, los perros y los chihuahuas me importan. Y entonces conseguís que haya 20.000 personas que te hayan votado para que, ante todo, Chihuahua. Y así con cada persona que puede representar un segmento distinto. El problema es que hoy te arman las listas. ¿Por qué criterio? Digo, ¿cómo llega el quinto candidato a diputado o el quinto candidato a legislador a una lista? Con mucha suerte, una interna partidaria. Que aparte, podemos discutir hasta dónde las internas partidarias son representativas, hasta dónde los aparatos, hasta dónde una serie de cosas distorsionan. Y si no, rosca. Dedo. Consenso. Consenso. La lista sábana. Con además un montón de distorsiones que hacen que el surgimiento de nuevos partidos políticos sea muy difícil, que en Argentina no estén permitidas las candidaturas independientes. No es que yo agarre y junto 10.000 firmas y soy candidato, o 5.000 firmas, no importa el número. Digo, se limita el acceso al sistema electoral. Y todo eso lo que termina haciendo es que la agenda, si bien se ha democratizado por el lado de las redes, también es cierto que las redes son empresas que hacen negocios, donde en definitiva el pautado importa y permite segmentar y llegar a cada uno de ustedes de una manera quirúrgica y personalizada. Entonces, las redes también nos aportan distorsiones, los gobiernos invierten un montón de plata también en impactar en los medios tradicionales y en impactar en las redes, o la política, si se quiere, lo hace. Entonces, si bien es cierto que la cancha cambió, no está desprovista de problemas. Y todos estos temas de una realidad intermediada por formadores de sentido, que antes estaban concentrados en los medios de comunicación, hoy está, si bien un poco más democratizado, hay un montón de tribus distorsivas con un montón de campañas de resonancia distintas, donde, dependiendo mucho de la tribu que cada uno de nosotros integre, va a ser la forma en la que termine percibiendo la realidad. Depende de los influencers que siga, depende de los medios que consuma, depende de los grupos de WhatsApp en los que esté, va a terminar percibiendo la realidad y entre eso, interpretando qué es un problema, qué es urgente, qué es tolerable y qué no lo es, en función de las jaulas que cada uno de nosotros nos vayamos construyendo. ¿Se entendió? ¿Dudas con respecto a esta primera parte de la clase? ¿Algún concepto que les haya quedado? No entendí qué quisiste decir cuando dijiste tal cosa. ¿No? ¿Tan claro fui? Puta, bueno, bien por mí. Vamos con la segunda parte. Inercialmente, cada uno de estos sistemas tienden a tener ciertos equilibrios. Es decir, hay ciertas voces autorizadas que son las que definen lo correcto y lo incorrecto dentro de cada comunidad. Hay ciertos periodistas que son los que hacia dentro de cada comunidad logran construir más o menos sentido. Y así, reiteramos, cada factor de influencia logra tener más o menos incidencia dentro de determinadas comunidades. Sin embargo, tenemos una herramienta o un recurso que nos permite puentear estos, llamémoslos gatekeepers, estos guardianes que de alguna manera filtran y jerarquizan el contenido hacia dentro de las propias comunidades. Que tiene que ver con la idea de la disrupción. ¿Qué es la disrupción? Interrumpe. Ahí les recomiendo una película, linda película, que es un poco conocida, que se llama Inc. INK. La película es un poco flashera, pero en un momento hay un personaje para mí muy interesante y que plantea que su rol no es intervenir de manera directa, sino torcer el rumbo del flujo de los acontecimientos.
Y cuando uno entiende un poco los procesos públicos, en general no hay un dueño o alguien capaz de tener el control total de un tema. El sentido o el sentido colectivo, o llamémoslo la opinión pública, se construye de manera descentralizada, colectiva, donde cada uno, si cada uno de nosotros fuera un nodo de incidencia en la opinión pública, cada uno de nosotros va a aportar cierto nivel de intensidad, cierto nivel de potencia, cierto sesgo, cierta orientación. Y de todas nuestras interacciones, no sé cuántos recuerdan haber estudiado física, pero cómo se definía al vector de fuerza que surgía de la interacción de todos los vectores de fuerza que aplicaban sobre un mismo punto. La resultante. Me compliqué ya. El movimiento rectilíneo uniforme también me sirve. La resultante es el vector que sale como consecuencia de la sumatoria y los sentidos y las intensidades de cada uno de los vectores. Y lo bueno es que si uno entiende en realidad que el sentido común se construye, o la opinión pública, se construye de manera colaborativa y colectiva, uno no necesita tomar control total de la narrativa porque realmente es inabarcable, no se puede hacer. Pero puede, si uno es inteligente, si uno es hábil, ir introduciendo hitos, elementos que permitan o que uno vaya ganando incidencia dentro de la opinión pública, es decir, que vaya hackeando al sistema para ir aumentando en jerarquía hacia adentro de una comunidad o comunidades, o que logre jerarquizar un tema, un issue, un problema, para que adquiera más relevancia hacia adentro de la discusión pública. ¿Se les ocurre algún hacker del sistema de opinión pública, alguien que se haya apalancado en herramientas no convencionales de comunicación, de instalación, de temas, para lograr un ascenso en términos de conocimiento? No vale repetir los que ya usamos. Puede ser argentino, puede ser de afuera, puede ser nuevo, puede ser viejo. Ok, pero ¿qué de ellos te parece que corresponde a esto de la disrupción? Todo el lenguaje. Algo mismo hambre o híbrido. Bueno, ahí Facu dio con la tecla de una de las formas de generar disrupción, que es de estilo. Pongo un caso práctico. Ya voy. Milei, frente al resto de los comunicadores liberales que hubo, la verdad, no tiene una mayor profundidad técnica que muchos otros liberales. De hecho, no la tiene. No es mejor economista que muchos otros liberales. De hecho, no lo es. Sin embargo, indudablemente logró una incidencia en la opinión pública infinitamente superior que muchas de las personas que tenían formaciones parecidas, ideas parecidas, principios parecidos. De hecho, recordemos al Salieri de Milei, para los que son liberales tienen más claro que Giacomini. Giacomini y Milei eran ¿no? Como una suerte de... Sí, no es Batman y Robin, pero sería como... ¿cómo era? Tino y Argamusa, o algún personaje de eso medio el gordo y el flaco, que de golpe uno pegó un salto estratosférico. ¿Y por qué fue? Por una cuestión de estilo. Digo, lo que al principio era un consumo irónico, mirá que digo, se peina raro, grita, putea, y te agregaba un dato de color, eso le permitió, de alguna manera, salirse de la cola de autos
que de alguna manera tenía un cursus honorum, Fue disruptivo. fue disruptivo, indudablemente. Y lo fue sofisticando. Digo, después podemos discutir si una estrategia o era el personaje comiéndoselo por dentro. Digo, elige tu propia aventura, digo, en términos interpretativos. Pero está claro que en términos de estilo, Javier logró, saliéndose del molde, saliéndose de lo esperado, saliéndose de lo aceptable. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la disrupción, para ser tal, opera fuera de los márgenes de lo esperable, de lo aceptable, de lo admisible, de lo entendible, es necesariamente incomoda. La mayoría de, digamos, líderes salen de movimientos disruptivos o de una matriz de opinión que hace que funcione tanto por lo bueno como por lo malo, ya están arriba. Sí, pero a ver, hay varios casos que podrían tener un poco esa lógica. Me interesa que analicemos más la disrupción como herramienta. O sea, ¿en qué se puede dar la disrupción? Pensemos casuísticas disruptivas. Cosas. Pensaba mismo que por la misma línea, que tiene que ver con él orienta su discurso en algo disruptivo, que es lo que no suele hacer los más políticos, en contra de lo que ella casta política. Uno está cansado de dar una de las creaciones y camadas políticas con el poder durante tantos años. Problemas económicos cada vez exploraron, y ese es de él, por ejemplo, que lo hizo a partir de un carisma también, un carismático de distinguirse más con el apoyo de toda la población. Constantemente uno lo ve en los programas, que va y que se expone. Creo que también una vez de eso, por ejemplo, una economía disruptiva, y eso la pandemia. Bien, Bukele, pero ahí tenemos un caso donde lo disruptivo ya no es o no es solamente porque también tenía toda una cuestión estética y todo así, sino que también el tema de agenda era disruptivo. Y empezó a plantear cosas que, bueno, en el caso de Bolsonaro, que más o menos planteaba, bueno, en el caso de Bukele, entre otras cosas, los pandilleros presos. Te voy a meter a los pandilleros presos y el debido proceso me chupa un huevo, lo voy a meter preso. Y por la garantía constitucional, lo voy a meter preso. Y los metió preso. Pero también fue disruptivo. Fue disruptivo. Digo, después podemos discutir si uno se pone en un plano institucionalista y decir, che, ¿hasta dónde es admisible? Ahora también en arriba que uno mira los índices de homicidio, los índices de criminalidad en El Salvador, digo, la baja es consistente. Entonces, ahí empezamos a caer en otro desafío. ¿De dónde nace nuestra legitimidad? Digo, ¿es una legitimidad formal del sistema de me apego a la norma, que es la posición republicana institucionalista tradicional, o la legitimidad la baso en el pueblo, que es la posición clásica del populismo / demagogia? No, a mí me votaron para esto. Y eso nos lleva a problemas filosóficos más complejos, que de sistemas políticos. Digo, la república no nace en defensa de las mayorías. ¿La república nace en defensa de quién? ¿Y de qué minoría en particular? ¿Cuál es la menor minoría que hay en el sistema? El individuo. La república nace en defensa del individuo. Justamente ante el riesgo de la autoridad del rey o del César o de la democracia. O sea, es justamente una salvaguarda institucional. Entonces, volviendo, porque nos fuimos un poco a la mierda, la disrupción es un atajo que si uno lo usa concienzudamente, nos ahorra una gran cantidad de costos. ¿Por qué? Porque si uno comunica o se maneja dentro de los cánones convencionales, dentro de lo esperado y dentro del marco conceptual, límites de lo aceptable y demás,
están dados por el sistema. Todo sistema tiene sus jerarquías preestablecidas. Entonces, de mínima, vamos a tener que hacer un cursus honorum que nos vaya validando hacia dentro del ecosistema para que logremos algún grado de autoridad, salvo, no sé, que seamos el hijo del dueño o alguna cosa así medio anormal que puede darse excepcionalmente. Ahora, si uno usa la disrupción, lo que puede lograr es, entre comillas, colarse en la fila. Un montón de partes del proceso. Sí, o hasta quebrar las relaciones de poder. O sea, en el momento, uno para hacer política antes tenía que tener el aval de los partidos políticos. ¿Ah? Y de hecho, dirías el caso Trump. Allá de toda la disrupción de su campaña, pero tuvo que ser dentro del Partido Republicano. También es cierto que el sistema electoral norteamericano hace muy difícil la emergencia de candidatos por fuera del bipartidismo. Ahora, el caso de Javier, volviendo a la Argentina, lo que demostró es que uno no necesita estructuras políticas tradicionales, no necesita un partido político. Entonces, empezás a generar un quiebre en cuáles son los elementos que en definitiva te dan autoridad. ¿Quién tiene más autoridad hoy? Digo, ¿un Milei o un, qué sé yo? No quiero personificar porque después en el video me retan, pero llamémoslo un, tirémoslo, un Morales de Jujuy. ¿Quién tiene más representatividad? ¿Quién es un actor con mayor? Bueno, primero depende de dónde. Pero a nivel de opinión pública, general. Digo, ¿qué opinión hoy creen que pesa más en la discusión pública? Ahora, te llevo para el otro lado. Morales es presidente de un partido que tiene una enorme cantidad de diputados, una enorme cantidad de senadores, una enorme cantidad de legisladores, bla, 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 bla. Después podemos discutir hasta dónde la voluntad de Morales se traduce en obediencia por parte de sus diputados. Digo, sin ir más lejos, el radicalismo en la sesión de ayer por el presupuesto, un grupo bajó y dio quórum, contrario al resto Juntos por el Cambio. Entonces, digo, claramente Morales no controla el radicalismo porque hubiera bajado todo o no hubiera bajado. Si te bajó la mitad tenés un quilombo. O ni siquiera la mitad. Pero la respuesta depende. Hoy no está claro quién tiene más poder, depende de cómo lo analicemos. Y eso hace que la conversación pública sea un quilombo. Que la discusión pública sea un quilombo. ¿Qué importa más? ¿Los followers? Digo, la cantidad. Bueno, lo vimos ahora con Gran Hermano. ¿Quién fue el primero que se fue? Holder. ¿Quién era el jugador de Gran Hermano con más seguidores dentro del certamen? Holder. Y bueno, y Alfa fue muy claro en un momento. Le dijo: followers no es gente que te quiera, no es gente que te banque. Entonces también tenemos ahí distorsiones que hacen que hasta los propios actores muchas veces del sistema político o terminen validando a los holders de esta vida, porque dicen, uy, necesito, ahora lo que está de moda es tener un influencer. Entonces, el año que viene tendremos 20 influencers porque alguien pensó que eran importantes. Como hace 5 años pusieron, no sé, una mina encabezando la lista, antes pusieron un judío, antes pusieron una persona en silla de ruedas, antes pusieron, y así podemos ir. Y sí, ¿por qué? Porque garpa para sacarnos el estigma del partido de derecha. Y entonces, ¿qué termina pasando? Es el sistema político que de alguna manera se termina camuflando detrás de su interpretación de las preferencias. Pero creo que estamos en un momento súper interesante de la política. Primero porque la disrupción permite que se le arrebate poder al sistema, le choreemos poder en un montón de
de frentes, donde la guita ya no es un factor explicativo tan claro como era antes para definir resultados. Tampoco está claro que los followers lo sean. Tampoco, entonces, esto es lo que nos da, al final del día, es una cancha mucho más inestable y por ende una democracia mucho más fluida, donde las cosas pueden cambiar mucho, muy rápido. Ahora, uno eso le puede dar un poquito de ansiedad, decir, puta, como dijo Melconian en algún momento, guarda que se puede ir toda la mierda. Sí, siempre se puede ir toda la mierda relativamente rápido. Y hay un montón de casos en el mundo de esto. Pero también eso lo que nos permite es tener menos ataduras con el pasado. Digo, los sistemas pueden tener cambios bruscos sin que tengamos que atravesar revoluciones, sin que tengamos que atravesar conflictos sociales violentos, sin que tengamos que generar cambios. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, lo que antes capaz te llevaba generaciones en que cambie el sentido de la opinión pública. Cuando yo fundé el Partido Liberal Libertario junto a otros en el año 2008, ser liberal era una mala palabra. Pero una mala palabra, creo que nazi era menos malo que ser liberal. Y no es una exageración lo que estoy diciendo. Digo, estaban repudiados más o menos. Ni hablar que nadie sabía que era un libertario, nadie sabía que era un anarcocapitalista, nadie era un minarquista, todas esas cosas. Y en menos de 15 años, por el trabajo de miles de personas y la contribución particular de algunos que han tenido grandes aportes al tema, digo, hoy el liberalismo o los liberales nos hemos convertido en algo casi mainstream. No digo mainstream todavía, con todos los riesgos que eso también implica, digo, porque el liberalismo es una corriente filosófica heredera del positivismo de las luces. Y cuando vos tenés la adopción como moda del liberalismo, como un poco empieza a pasar, lo que en muchos casos terminás teniendo es la proliferación de una suerte de liberalismo panfletario. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie lee un carajo, nadie profundiza nada, tipo, dame 3 consignas, más o menos cierra. Ante la duda, ¿qué dijo Milei? Vayan, son todos putos, listo, ya está, cerró el sistema cerró. Y eso nos está llevando, hoy me animo a decir, a un problema de la emergencia de un fascismo de mercado, que para mí es muy notorio, porque para mí una de las claves del liberalismo es la tolerancia como columna vertebral del sistema, tomando lo que se conoce como la paradoja popperiana. Popper, que lo desarrolla sobre todo en La Sociedad Abierta y sus enemigos, era un filósofo particularmente que trabajaba temas epistemológicos. Lo que él planteaba en un momento es que una democracia, para funcionar, tenía que nutrirse de la discusión, escuchar todas las voces, contrastar todas las opiniones, salvo la de los antisistemas, o sea, de aquellos que fueran en contra del sistema que garantizase que se escuchen todas las voces y demás. Paradójicamente, algunas posiciones de, llamémoslo, protoliberales, para ser elegantes, terminan cayendo en el lado que Popper probablemente los hubiera considerado como esta idea de intolerancia con los intolerantes. Digo, gente que por su falta de apego a la discusión en términos de la base del liberalismo, que es el humanismo, que es el todos tienen algún valor intrínseco para traer a la mesa. Después hay que jerarquizar las discusiones, generar sistemas que los ordenen, la democracia que en todo caso resuelve las controversias que no se logran resolver a fuerza de contrastación científica, pero hoy corremos riesgos en esta, como dije al principio, rotura de las jerarquías, porque corremos riesgo que la verdad pierda su valor central como eje ordenador de la discusión pública y sea desplazado por la influencia.
Y la influencia es una relación de poder. Y hoy estamos, para mí, en un retroceso complejísimo hacia dentro del liberalismo, donde la fuerza está ganando terreno por sobre la verdad como elemento ordenador de la tribu, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿dudas o consultas o inquietudes? Hablé demasiado, tiré. Bastante Terrible. claro. Ya te recién vos autorizaron la concha de tu madre. De desarrollarla antes, porque sí, muchos se están quedando solamente con lo que dice el cacique y van por ahí. Ahí me interesa, ya para distender un poco, terminamos con la pregunta, ¿alguna cosa que les quede en el tintero? No, Sí. esta disrupción es pensada o comentaba que Mirá, vos me podés dar esa respuesta. ¿Cómo acontece la disrupción en el arte? Por eso, digo, tomemos casi cualquier artista que haya creado una nueva corriente. Digo, desde el Bauhaus, si querés, en arquitectura, hasta el dadaísmo o... Bueno, volvemos a la teoría del valor subjetivo, pero dale. Bueno, contrario a lo que muchos creen, digo, uno puede, entre comillas, hacer arte por accidente. Digo, y uno puede eventualmente generar un hecho político disruptivo por accidente. Digo, a mí un poco me pasó hace muchos, muchos años, en un arrebato, lo puedo contar, esta anécdota se la puedo contar, es divertida. Cuando era mucho más joven, tenía 24 años, en Argentina, cuando el kirchnerismo se estaba tornando cada vez más cruento y restrictivo de las libertades, en un momento anuncian que iban a limitar las operaciones por PayPal. Yo estaba en un momento muy malo económicamente de mi vida, muy, muy malo, no comía. Y el fondo de reserva, digo, el salvavidas final, si todo fallaba, que no era mucha plata, era ellos, $1.000, los tenía en una cuenta de PayPal. No era inversión, boludo, era como decir, che, lo guardo acá. Es como que diga, lo voy a guardar abajo del colchón y por eso el colchón está prendido fuego. Cuestión, yo no sé si yo justo daba clase, estaba con una empresa que estaba muchos kilómetros en mi vida que me viene al caso, era maestro integrador en una escuela judía ortodoxa, o sea, de chicos con discapacidad. Trabajaba en una empresa que estaba quebrada, que la heredé quebrada. ¿Tú quilombo? ¿Cagado de hambre? $1.000. ¿Quiero entrar a mi cuenta de PayPal? No entro. ¿Quiero entrar a mi cuenta de PayPal? No entro. Hay una película también vieja, que es Un Día de Furia, donde, o para los que quieren una referencia nacional, Bombita Rodríguez en, ¿cómo era? Relatos Salvajes. Y se me salió la cadera. Digo, no hay una explicación científica de esto, sino yo vivía en una residencia, un inquilinato en un hotel, salgo del hall a las puteadas, a los gritos. O sea, sacado. Y en un momento sale un amigo, uno que vivía en el cuarto al lado, que era un colombiano, fotógrafo, y me dice, ¿qué vas a hacer? No sé, me voy a la Casa Rosada. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Sale otro escuchando los gritos y dice, ¿qué vas a hacer? No sé, voy a la Casa Rosada. ¿Y qué vas a hacer? No sé, pero vamos. Y aparece otro más, que dice, ¿qué vas a hacer? Voy a la Casa Rosada. Bueno, obvio, esto amerita un video. Pero, esperen que agarre una compu. Mi maletín marrón. ¿Ya? Ok. Sí. O ponlo que estamos. ¿Sabes cuál digo, no? Esperen ahora. Te voy a dar
No, cierre. Cuestión. Llego a la Plaza de Mayo. Arreglen ahí la caja que está trabando. Llego a la Pirámide de Mayo. El colombiano fotógrafo tuvo la perspicacia de llevar la cámara profesional para grabar. Y en esas 15 cuadras que separaban a mi casa de la Casa Rosada, se me ocurrió algo. Ahora lo voy a jugar con el suspenso hasta que lo tengamos resuelto. Dale. Dale, Facundo. Cuestión. Fíjate si encontrás, Rodri, cómo se llama el video, así se lo pasás a Facu por la duda. No lo digas en voz alta, sacáselo con discreción. Cuestión. Termino convenciendo a estos 4 que me habían acompañado a que sean parte de esta experiencia surrealista que aconteció. Grabo un video que tiene un montón de particularidades y el día siguiente lo subo al video a YouTube y me voy a dar clases a la escuela judío ortodoxa de chicos con discapacidad. Cuestión, vuelvo a mi casa a la noche y el video, vuelvo a entrar a YouTube, 300 reproducciones. Digo, yo estaba en una etapa muy ignota de mi vida, es decir, no me conocía nadie. Un boludo, aislado en el cosmos. Y golpe 300 reproducciones era... No fueron tantos, 24 de puta. Era 2012, pero... agarra, ¿encontraste el video? Conectate cuando lo tengas. Pero pará que termine esta parte antes de que me... Digo la cuota final. 300 reproducciones. Entro un par de horas después. 300 reproducciones. Día siguiente me voy a dar clases. 300 reproducciones. Digo, bueno, está bien, qué pena. Era bueno, pero no tan bueno. ¿Hay algún usuario de YouTube acá viejo? Pará, no pongas ese video. Ya te la estás cagando. Bueno. ¿Hay algún usuario viejo de YouTube acá? ¿Te acuerdas qué pasaba con los videos virales y la cantidad de views? YouTube tenía una falla de programación que tardaron mucho tiempo en arreglar, que si un video se hacía viral, el contador se clavaba en 300 views. Y después, pero después, como decirte, 2 días después, apareció el número. Entonces, yo estaba haciendo mi vida común y silvestre, y de golpe, 17.000, 40. En una época donde ahora uno dice 17.000 views, tipo aparece un boludo abriendo una caja y tiene 1.500.000. Fue un momento donde. De hecho, empieza a superar los cientos de miles de reproducciones y digo, pucha, hay que aprovecharlo. Y cambio toda la descripción, el título del video y lo convierto en el video de convocatoria al cacerolazo del 13 de septiembre. Ese cambio de usar un video que no tenía nada que ver, que nace de un momento de furia. Flor de video, digo, ahora digamos todo, un pedazo de video, ¿no? Me encanta, pero además la inteligencia de algo que vos decís, no, la estás cagando, Facundo, la estás cagando, dejá de apretar botones. Y que lo derivamos, lo que terminó haciendo es que gracias a eso, y algunas cositas más que después les cuento, terminó como uno de los organizadores de los cacerolazos. A lo cual el kirchnerismo, como no sabía con quién pelearse, elige pelearse inventando la figura de los organizadores de los cacerolazos, empapelando la vía pública,
usando la TV pública para tratarme de nazi por formar parte de los caseros. Toda una cosa delirante. Y todo empezó con este video. Así que podemos, ahora sí. Apaguen. No, pará. Ahí está. Lo lamento para quienes lo están viendo a la distancia. Después Facundo va a subir ahí el link en la descripción para quienes lo vean por YouTube. Y para si no lo quieren ver, si no en YouTube en vivo, pueden buscar el video que se llama Argentina al desnudo. Mi nombre es Luis Ibarra. De hecho, la disrupción me hizo entrar al recinto. Pegaba igual, ¿verdad? Estaba bastante más blanco. Pero. Lo más gracioso es que el pibe que se pone en bolas atrás mío, ¿entendés que salí a un pasillo y dije, ¿qué voy a hacer? No sé, y vino y se puso en bola? Digo, para mí fue uno de los momentos más divertidos de un copado. Así que a Uriel le mandamos un abrazo. Y ese video provocó, un poco apelando a la teoría del caos, no sé si la conocen, donde el vuelo de una mariposa en una punta del mundo puede generar un huracán en el punto opuesto. Digo, uno nunca sabe la escalabilidad que pueden tener las cosas. Ahora, si uno ve ese video, y aparte no quedó ahí, puede buscar a Yamil Santoro en imágenes, por favor, en Google. Porque esto tuvo además un problema. El video se convirtió en viral, por supuesto. Arriba a la derecha me sirve, vamos arriba a la derecha. Y ahí estoy yo pidiendo plata para ser youtuber político. El problema real que tuvimos ahí fue que no salió en ningún lado. Fue un video que se hizo viral, que lo vio medio mundo, porque realmente en esa época lo vio medio mundo, y sin embargo ningún medio tradicional lo había cubierto. Ninguno. De hecho salió en un solo medio, que era un diario de Andalucía, no entiendo bien por qué salí en España,
y no hubo una cobertura nacional del tema. Puede ser, es probable. El tema es que yo me sentí un poco ofendido, porque digo, pará, ¿viste el video que la rompió? Entonces tuve una idea, ahí volviendo a cómo se rompe, ¿no? Dije, bueno, tuve una idea disruptiva y no me funcionó como esperaba. Sí, es un video viral, pero nadie sabe que soy yo, tipo. Entonces se dan dos, presten atención a la foto de la derecha. Se dan tres cosas que digo. Primero voy a ir a la marcha del 13 de septiembre, que era la marcha para la cual había desviado mi video para que convoque. Voy a ir en calzones. Voy a sumar a más gente que vaya en calzones para que sea como una cosa más visible. Tuve el detalle, que eso no es que lo compré para la marcha, sino que lo tenía en mi casa, unos calzones que si ustedes prestan atención, dicen Santoro, lo cual hay una discusión muy divertida conmigo y Delía, que en un momento Luis Delía dice, Patricia está en una orgía con Lagomarsino, a lo cual le digo, soy yo, Luis, y Luis me dice, no, es Lagomarsino, y termina con una frase histórica que es, lee los calzones Mamerto, y ahí están los calzones Santoro, pero cometo un pequeño error de ejecución, que es, capaz ubican a la mujer que está en ropa interior a la izquierda, a ver si alguien ubica esa figura, que se murió, sí, que es Natasha Haidt. Para quienes no la conocen o no la recuerdan, Natasha Haidt era una vedette o una, llamémoslo, una influencer temprana, muy polémica, que estuvo en Gran Hermano España, digo, una serie de cosas, que además trabajaba como prostituta VIP y tenía un nivel de instalación y de seniority bastante alto. Y cuando yo estaba armando la movida, el día anterior, terminando de convocar gente para que se pongan bolas conmigo en Plaza de Mayo, la veo a Natacha puteando, que yo le escribo por privado, le digo, che, Natacha, mañana en el Cacerolazo vamos a ir. Voy, dije, ni peor, ni Natacha. Vino Natacha. Claro, lo que nunca me imaginé es que si hay un boludo que nadie conoce, y Natacha, ¿cuál era la noticia? Natacha. Por ende, toda esa corriente derivó en que el único lugar donde salí era en la contratapa de espectáculos de Clarín, literalmente, en un recuadro donde estaba Maru Botana y todos sus hijos, y nosotros en bola con Natasha Haidt como contraste, y ese fue... y un montón de fotos hermosas, como estarán viendo ahí, que hay 3 millones que me las revolean por la cabeza siempre. Con lo cual esa me salió medio como el orto. Pero estuvo esta foto con Patricia, hubo una serie de cosas en la marcha, y a raíz de toda esta serie de hechos aislados, que de alguna manera me pusieron con algún grado de conocimiento, y la habilidad de ir surfeando la ola que fue generándose, terminé ahí como organizador de los cacerolazos, después peleado con el gobierno, después escrachado en la TV pública, después, y cada vez que me, digamos, iba surfeando las horas, hasta que hoy a los 34 años tengo un nivel de conocimiento que no se condice, si se quiere, con el camino tradicional de la política. Y hoy hay pocas personas que hayan tenido una carrera como la que tuve yo, no por una virtud especial, o sí, no sé, el punto es porque todo el tiempo estaba con el ojo atento de cuál era la ola que podíamos surfear en ese momento. Que no es lo mismo que ser oportunista, porque el oportunista busca la oportunidad por la oportunidad misma. Y lo que hay en realidad, en mi caso, es una consistencia de 15 años en términos ideológicos, siempre siendo liberal. Y después también tuve suerte de que el liberalismo, que era una cosa marginal, como contracultural y de gueto, pasó a convertirse en algo un poco más mainstream. Pero paradójicamente, nadie es profeta en su tierra, y ahora que el liberalismo es cool, los liberales no me quieren. Pero, nada, mentira, hay liberales que me quieren, pero no el liberalismo mainstream. Y es parte de. Entonces, respondiendo a tu pregunta, más allá del desvío que pegamos, para ser disruptivo, primero hay que estar midiendo el pulso de los acontecimientos todo el tiempo. Te puede salir de pedo, que era lo que quería ejemplificar con todo este desvío, pero en general, si uno es metódico, estudias campañas de terceros,
vas a obras de teatro, mirás películas, mirás series, lees libros. Digo, si uno hace los deberes, probabilísticamente hay más chances de que encuentres una beta. ¿Qué pasa parecido con el arte? Digo, cuanto más vos te formás en las distintas escuelas, cuanto más vos vas adoptando distintos estilos, eventualmente la posibilidad de descubrir un estilo propio con una lógica intrínseca propia es probable. Que después puede haber virtuosos. Sí, los hay. Digo, hay gente que intuitivamente la navega. Pero de seguro, si uno es metódico, se despierta todos los días, lee los diarios, mira la noticia, busca los trending topics, ve como, bueno, digo, puede entrar. Perdón, los virtuosos, en general, siempre fueron la mayoría. Genios, o sea, la gente dice, vas a ver un genio, el papá la sentaba a leer, me gustaba, que todo es lo mismo, estaban los poemas aquí, hasta el virtuoso es de la mezcla de la virtud con el trabajo. Solo tenga Bueno, genialidad y no trabaje nada. ahí de hecho, diste en la tecla, te diría, de una de las grandes obras de la ciencia política, que Mouso la va a poder evocar. Luego uno de los autores para mí más interesantes para leer. A veces un poco sobrevaluado, pero no por ello menos interesante, que es Maquiavelo, cuando plantea que en realidad la persona que se dedica a los asuntos públicos está gobernado por dos grandes fuerzas: la fortuna y la virtud. Y podríamos representar la fortuna como un mar con olas, ¿no? Y de golpe, un día viene una ola que capaz es enorme y te puede llevar bien lejos. Ahora, si vos no estás preparado, no estás forjado, no estás en condiciones de aprovechar esa ola, se te va a pasar. ¿Eso es garantía de que si preparás el mejor barco vas a llegar más lejos? No. Capaz te tocan 15, 25, 50 años de sequía y no la ves. Un caso muy ejemplificador de esto fue todo el movimiento por la legalización del aborto en la Argentina. Mi ex suegra, una de las pioneras del feminismo en Argentina, se llama Inés Erkovich, que tiene una charla para el que le interese el tema súper buena en TEDx, que se llama Negociar sexo por vida, y ella estudió en profundidad el tema del fenómeno de la violación. Ella es una socióloga que estudió en profundidad el proceso de doble victimización de las víctimas de violación. Tema súper jodido, la charla súper jodida, todo quilombo. Pero era una de las pioneras del feminismo en Argentina y ella contaba cómo cuando estaban dando la discusión por la legalización del aborto, era un delirio, digo. Era un delirio plantearlo en términos que el contexto era totalmente refractario y no había a priori, más allá si uno está de acuerdo o no, digo, no estoy haciendo una evaluación moral del tema, sino analizándolo como fenómeno político. Y que sembraron. Muchos de los que dieron esa pelea, muchas de las fundadoras de estas peleas, se murieron. Y muchas de las que lo vieron estaban en los 70 años, digo, y la empezaron a los 20. Y no es que voy a decir, lo hago y me llevo el rédito. No, pelearon la causa. Y de hecho, hasta te diría, tuvieron la gratificación de ver el resultado en vida. Y un montón se quedaron en el camino. Entonces, ahí también hay otro tema no menor. Hay una obra que yo suelo citar, pero porque para mí tiene una relevancia política enorme, que es un texto de Weber, que es en realidad la adaptación de una serie de charlas que se llama El político y el científico. Y en el primer libro, que se llama La política como vocación, Weber analiza dos drivers que pueden tener las personas que se dedican a la cuestión pública. En realidad aplica para cualquier persona, pero específicamente lo pone en perspectiva para las personas que nos dedicamos a los temas públicos, que es la ética de los compromisos y la ética de los principios. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas podemos, en términos ideales, orientar nuestra acción, nuestra conducta, nuestro comportamiento para satisfacer, llamémoslo, dos tipos de clientes distintos. O dos
criterios de validación distintos. Un supuesto es el impacto que generamos en nuestro entorno. Y esa es la ética de los compromisos, que es responsabilizarse por el metro cuadrado que a uno lo rodea. Eso es lo que le permite a uno, como planteaba el Sogaray en un libro muy, muy lindo, que les recomiendo, que se llama Memorias, que ahí de alguna manera le hace un balance de toda su trayectoria política, y trata de dar cuenta un poco de por qué hizo lo que hizo. Y Alzogaray tiene una idea fuerza para mí muy valiosa, que es el postulado de la tendencia. ¿Qué es el postulado de la tendencia? ¿Alguien lo conoce? ¿Qué? El postulado de la tendencia. Esa corriente en el momento. No. Va queriendo, va queriendo. Volviendo un poco a esta lógica de la física que planteábamos antes. ¿Dónde estaba Facundo? Buscar resultante, física resultante, por favor. Lo que planteaba con el postulado de la tendencia, y ya estamos con esto terminando. Ponen imágenes, por favor, y busca algún vector, sumatoria de vectores. A ver, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Ahí abajo, esa, gracias. Sí. Lo que Alzogaray planteaba es que en política el camino rara vez, por no decir nunca, es una línea recta entre un punto A y un punto B. De hecho, un profesor de Derecho Constitucional mío me decía, no hay nada más eficiente para llegar en términos institucionales del punto A al punto B que una dictadura. Las democracias no funcionan normalmente en líneas rectas. Sino que lo que importa, que es la resultante, es el vector. Fíjate si lo puedes ampliar para que se vea solamente eso. No, no ese es el botón, Facu. No, tampoco ese. Bueno. Ya está bien, bueno, tira magia, Facu. Ya está, lo está haciendo. Ahí va, gracias. Fíjense, no, vuelve. Gracias. Fíjense que la última recta, en realidad, es, en este caso está un poquito simplificado, ¿no? Pero es la resultante de cada uno de esos vectores, que en este gráfico no es tan claro. Pero, ¿qué quiere decir esto? El postulado de la tendencia lo que decía es, uno en política nunca camina en línea recta. De hecho, a veces te tengo que ir para adelante, a veces para atrás, a veces tenés que hacer un acuerdo, salir para el costado, te van a putear los propios, te van a putear los ajenos. Lo importante es, si con el diario del lunes, digo, ¿dimos más pasos para el lugar que teníamos que dar o no lo dimos? Y ese es el criterio que él decía con el cual yo rijo la evaluación de mi actividad política. Y lo que él decía, también es cierto que esto lo hizo antes del kirchnerismo, este libro, es que con el diario del lunes sus decisiones habían contribuido a una Argentina más liberal. Pero eso es como... Es esa frase que dice un reloj roto a la hora correcta 2 veces al día. Digo, bueno, algún día, o dentro del penalismo lo que se llama la teoría causalista. Pero lo que quiero cerrar con esto es que Weber planteaba hay dos tipos de conductas. Uno puede comprometerse con los resultados y eso te va a habilitar a veces caminar de manera no lineal, o puedes tener un compromiso con valores trascendentes y que vos pretendas que tus acciones reflejen como esos valores o esos principios. Y también puede ser reclamativo, porque digo, Javier te dice la casta, y después se junta con Bussi. Digo, está, a la mierda. Entonces, también una cosa es la pose y otra cosa son los hechos. Pero sin entrar en la casuística de Javier o no, cada uno encara esto como puede, desde donde le sale, con los principios, valores e ideología que tenga. Yo creo que lo lindo es animarse a cambiar las cosas, porque nunca estuvo la cancha tan
permeable, tan abierta a que nuevas personas, a que nuevas corrientes, a que nuevas energías y visiones cuestionen lo dado. Y podemos generar revoluciones o algo parecido en muy poco tiempo, y quizás solo dependen de que un loco se ponga en bolas alrededor de una pirámide, o de algo un poquito más sofisticado. En cualquier caso, espero que les haya gustado la clase de hoy. La vamos a estar subiendo al canal de YouTube, nos encontramos en 2 miércoles, y la próxima vamos a ir con armado territorial, así que esa va a estar divertida. ¿Alguna duda sobre lo que explicamos? ¿No? Muy bien, quedan liberados. Los que quieran nos quedamos a tomar algún ratito